Padre amado, te bendecimos en esta tarde y te agradecemos que nos concedas el privilegio de estar aquí reunidos y de continuar oyéndote, de continuar escuchando tu voz que es audible en nuestros corazones. Y gracias porque nos convences de que tú te has dado a nosotros sin reservas. Gracias porque no has puesto medida. Gracias porque no has puesto límite al amor, a la gracia, a la misericordia que nos ha sido extendida. Gracias porque abres los ojos de nuestro entendimiento para poder ver la realidad a la que tú nos has llamado. Te agradecemos por lo que esta tarde ya tienes tú servido en la mesa, dispuesto para que lo podamos nosotros recibir, procesar y ser traídos a la comprobación y a la vivencia de todo esto. Gracias por los hermanos que a través del video también van a estar participando con nosotros posteriormente de este banquete que tu palabra y tu verdad son. En el nombre de Jesús. Amén. En las sesiones pasadas, el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestros corazones acerca de un proceso divino que vivimos los hijos de Dios, un proceso que se vive en fe, y este proceso consiste en escuchar a Dios, recibir lo que Él nos habla y venir a la vivencia. En otras palabras, yo le oigo, yo le recibo y yo le vivo. Y en esta tarde vamos a estar hablando de este proceso de manera práctica. Vamos a estar escuchando al Espíritu Santo traernos a la realidad y a la aplicación práctica de esta verdad en un escenario en particular. Son muchas las situaciones que cada uno de nosotros enfrentamos, sin embargo, el proceso al que somos invitados de parte de Dios es el mismo. Él nos dice, mira, primero escúchame. Luego, recibe lo que yo te estoy dando. Y tercero, ven a la vivencia y a la comprobación de mi verdad. Este proceso no puede ser invertido en el orden en el que cada uno de estos pasos sucede. Muchos de nosotros anhelamos la vivencia. Sin embargo, no hemos caído en la cuenta de que para que esto pueda ocurrir en nuestras vidas es necesario que primero aprendamos a escucharle y aprendamos a recibir y a aceptar su verdad. Entonces, esta mañana vamos a platicar de un escenario específico en el que este proceso requiere suceder en nuestras vidas. Ese escenario Dios le llama ansiedad. En su verdad, en Primera de Pedro, ahorita lo vamos a leer juntos, Él trae a la mesa esta palabra. Y es un escenario en el que las demandas de nuestro entorno muchas veces parecen ser mayores a los recursos de los que nosotros disponemos. En otras palabras, es como ver Goliaths en todo lo que te rodea y no necesariamente tú poder verte como un David. Es cuando las demandas de tu interior, porque también muchos de nosotros somos expuestos a demandas internas, en la que los recursos de los que tú ves que puedes echar mano no son suficientes. Entonces vives en este escenario que Dios describe bajo esta palabra. Ansiedad es una palabra que muchos de nosotros oímos en la actualidad con bastante recurrencia. Y esto se ha vuelto de hecho como una epidemia, hablar de ansiedad, pero no vamos a hablar de lo que el mundo dice con respecto a esto, sino vamos a escuchar la verdad de Dios con respecto a este asunto y vamos a entender cómo funciona este proceso divino de escucharle, de recibirle y de vivirle en medio de toda incertidumbre, preocupación o temor que puedes estar viviendo. Entonces, Abba ha estado hablando a mi corazón y haciendo resonar esta verdad que voy a compartir contigo esta mañana. Él ha estado poniendo su verdad. Si te recuerdas, la manera en la que Dios nos provee todo lo que Él es con su verdad, hablándonos. Y esta escritura, esta palabra que vamos a leer juntos, pero que vamos a procesar juntos y vamos a escuchar al Espíritu Santo hablarnos,
Es algo que ha estado de manera constante en los últimos días. Yo quiero tomar la ocasión para poder compartirte, no de la teoría, no de lo que yo sé, sino de lo que mi Padre me está trayendo a vivir. Entonces quiero pedirte que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, porque aquí está el corazón de la respuesta de Dios a el asunto de cómo puedo yo vivir esto en medio de todo lo que la ansiedad muchas veces puede estar produciendo en mi vida. Dice así la escritura, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si nosotros podemos escuchar a Dios y ver la invitación directa y personal a nuestras vidas, podemos entonces entender que Él no solamente quiere que hablemos de nosotros en la solución que Él nos provee, sino quiere que puedas ver que esta solución es una invitación que Él te hace a ti de manera personal. Entonces, mira, vamos a leer esto mismo, pero quiero pedirte que tú puedas verte dentro de ella. Y si lo leemos en primera persona, diría así, y me voy a enfocar en el versículo 7. Dice así, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Escuchar las palabras de manera personal, en primera persona, escuchar a Dios hablarnos así, empieza a tomar otro sentido. Fíjate lo que Él está diciendo, yo ya no estoy hablando aquí de nosotros y de todos y las preocupaciones del mundo, sino estoy empezando a verme yo en la realidad en la que Dios me ve. Y Él está diciendo que se trata de que yo deposite toda mi ansiedad y luego señala un lugar al que yo soy invitada a venir. Y dice, sobre mí. Porque yo tengo cuidado de ti. Y esto es lo que yo he estado escuchando de mi padre en los últimos días. Las demandas de mi entorno, las responsabilidades como que se duplicaron. Y yo sé que muchos de ustedes pueden verse en este mismo escenario. Atravesamos por eventos y por situaciones en las que parece como que los quehaceres y las responsabilidades que necesitas que atender se multiplican. Y tú te empiezas a ver con no los recursos suficientes para hacerle frente a todo eso que se te está pidiendo. Es en situaciones como estas en las que he estado oyendo a Dios decirme, deposita toda tu ansiedad sobre mí. Porque yo, escucha bien lo que Dios dice que hace, porque yo tengo cuidado. Yo tengo una responsabilidad eterna contigo. Y tú te encuentras dentro de esa responsabilidad. Cuando tú empiezas a oír a Dios hablarte en medio de esos eventos que puedes estar atravesando, en tu corazón, tú no nada más escuchas palabras bonitas o palabras que te dan ánimo. No solamente escuchas la voz de Dios que viene a darte un poquito de esperanza. Cuando me he prestado a oír la voz de Dios en medio de los eventos que te he descrito, estas palabras suyas que son espíritu y son vida han venido a impartir fe. Han venido a llenar mi corazón y a abrir los ojos de mi entendimiento para entender que no hay tal discrepancia ni tampoco tal desproporción en cuanto a los recursos y las demandas de mi entorno con aquello que Dios a mí me está dando. Así que todo aquello que he visto como un Goliat
y a lo mejor me empiezo a ver como un David en referencia a su estatura y su capacidad. No es un escenario como él lo ve. Entonces, fíjate que aquí todo parte de que tú y yo nos prestemos a escucharle. Y es que la ansiedad que Dios mismo está mencionando aquí en Primera de Pedro 5 es una realidad que hace mucho ruido, demasiado ruido, y nos limita, nos estorba para poder oírle. Es por eso que estos dos escenarios que se contraponen nos son presentados, pero la única manera en la que tú y yo podemos venir a la libertad absoluta de la ansiedad es si podemos venir a la comprensión del cuidado que Dios tiene de nosotros. Voy a corregir. Si yo vengo a la comprensión, al conocimiento vivencial del cuidado que Dios tiene de mí. Porque es hermoso oír del cuidado que Dios tiene de su pueblo o de su familia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es maravilloso leer la Escritura y ver cómo Dios cuida de sus hijos. Pero tú no vas a poder vivir libertad absoluta de la ansiedad a menos que puedas venir al entendimiento claro de el cuidado que Dios tiene de ti. Y del cuidado que Él tiene de ti hoy. Porque muchos decimos, fíjate que me pasó hace tanto tiempo y Dios me guardó. Y tenemos referencia de eventos que hemos atravesado en los que podemos dar testimonio de que Dios nos ha cuidado. Sin embargo, Él nos está hablando esta mañana y me está concediendo la oportunidad de platicar con ustedes con el fin de poder hacer extensiva la invitación que yo he estado recibiendo. Y es que no se trata de que esta tarde nos pongamos a leer todos los salmos que hablan de su protección y recibamos ánimo. Se trata de que cada uno de nosotros vengamos a entender que la única forma viable para venir a vivir libertad absoluta de la ansiedad y de todos sus estragos es que tú y es que yo podamos entender cómo cuida Dios de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar platicando esta tarde. Ahora mira, si estás atravesando por una situación en la que te puedes ver como yo, en que la suma de las responsabilidades y de los asuntos que necesitas atender te hacen ver rebasado, te hacen sentir sobrepasado, estás experimentando una situación de ansiedad. Si estás viviendo algún grado de preocupación, porque a lo mejor dices, bueno, yo no me siento como tú, Magnolia, pero si estás pasando por algún grado de preocupación, el que quieras, nivel 1 o nivel 10, estás atravesando por una situación de ansiedad y lo que hoy vamos a platicar te incluye. Así que yo te hago una pregunta antes de que vayamos más a fondo en entender la aplicación práctica de este proceso. Yo te hago esta pregunta, ¿se puede vivir como hijo de Dios, libre de los estragos de la ansiedad? Yo digo, si vamos a hablar de la vivencia, vamos a partir de esta pregunta. Porque si la respuesta es no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero vamos a entender que necesitamos primero clarificar esto. Se puede vivir como hijo de Dios libre
de los estragos de la ansiedad, o estamos aquí en esta tierra y pues tú sabes, mientras estemos aquí, no nos queda más que aguantar vara. Y la respuesta que yo te puedo dar es que si Dios lo dice, Él lo puede hacer. Si Dios lo dice, Él tiene el poder para realizarlo en mí. Tú le puedes ocultar a quien tú quieras la ansiedad que vives, la puedes maquillar, la puedes anestesiar, la puedes negar, puedes tratar todo lo que tú quieras hacer con estos eventos de preocupación, pero sus efectos van a estar latentes en tu corazón a menos de que no vengas a la libertad absoluta que te ha sido dispuesta. Y tú puedes tratar de deshacerte de la ansiedad de mil maneras, pero esta va a estar trabajando de manera recurrente en tu vida si no vienes a la verdad que te hace libre. Esto es lo que Jesús nos dice. Dice, y tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. En su gran misericordia y amor, Dios nos espera con paciencia y si nosotros elegimos estar batallando y lidiando con estos sentimientos, tratando de controlarlos, de encontrar recursos y formas y maneras de que se atenúen. Vamos a hacer que la ansiedad no esté tan alta. Vamos a hacer que se atenúe. En su paciencia y en su misericordia, Él nos espera. Él nos espera. Y Él nos sigue amando. Pero Él me hace claro a mí que Él no me ha llamado a ser su hija para atenuarme la preocupación. Él no me ha llamado a mí a ser su hija para calmarme un poquito los nervios. Tú sabes, para que los niveles de estrés no estén tan arriba. Mi Padre me ha llamado a un estado de existencia de vida plena, en el que la medida que me ha sido dada, que me ha sido ofrecida, es toda la plenitud de Dios. Esa es la oferta del Padre para mí y para ti y para todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha venido a participar de la adopción que Él nos ofrece. Él nos espera si nosotros hemos tratado en nuestros propios medios de zafarnos de todos los estragos que la ansiedad puede estar provocando en nosotros. Pero esta tarde nos sienta aquí como parte de su familia y nos trae su verdad y nos invita a que podamos entender que hay una salida. Escúchalo bien, hay una salida, no un remedio. Para ti y para mí, cuando pasamos y cuando experimentamos y vivimos situaciones de ansiedad. Jesús nunca prometió que vamos a vivir una vida libre de retos. Dice, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Pero qué? Confía, porque yo he vencido al mundo. Y esta confianza de la que Jesús habla, esta confianza de la cual Jesús nos está diciendo que quiere que tú y yo participemos, es el estado de libertad de la ansiedad y del temor que Él nos ofrece. Entonces, mira, vamos a partir entonces de la respuesta a la pregunta que hice anteriormente, entendiendo de que si Dios lo dice, Él lo puede hacer. Mis propios medios, mis recursos y mis remedios caseros y todo lo que yo quiera hacer para batallar en contra de los estragos de la ansiedad van a ser infructuosos. Puede ser que por un tiempo te den resultado,
pero todo esto va a volver de nuevo a aparecer en tu vida. Y nuestro Padre nos ha llamado a libertad. No nos ha llamado a poner remedios. Entonces, mira, nosotros entendemos el cuidado de Dios y muchos nos hemos quedado con un concepto humano. Dios nos cuida y todos podemos decir amén. Es verdad, Él es nuestro guardador. Pero déjame platicarte de 3 cosas que son un concepto humano en el asunto de entender el cuidado que Dios tiene con nosotros. Y es que nosotros nos hemos quedado con la idea de que el cuidado de Dios es algo externo. Mira, para que entiendas esto mejor, Dios me cuida es sinónimo de que Dios me acompaña. ¿Cuántos no hemos oído eso? Y es más, lo usamos como una frase y decimos que Dios te acompañe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos el cuidado de Dios como algo externo. Y vemos a nuestro Padre como alguien que va con nosotros a los sitios en donde nos movemos. Por otro lado, decimos que el cuidado de Dios tiene que ver, bueno, es que Dios me defiende. Y seguimos viendo a Dios y su compromiso y su responsabilidad como algo que ocurre afuera. No, fíjate, yo iba en la calle y me pasó esto y Dios me defendió. En efecto, Dios estuvo ahí y te cuidó. Pero lo que quiero que veamos esta mañana, esta tarde ya, es que el cuidado de Dios va mucho más allá de ser algo que ocurre afuera. Va mucho más allá de ser algo externo. Y también decimos, bueno, es que Dios me ayuda. Y entendemos el cuidado de Dios como que Dios es tu asistente y te anda echando la manita en las cosas en las que tú andas ocupado. De tal forma que cuando hablamos de que Dios tiene cuidado de nosotros, la idea que nos queda es la de un Dios que está trabajando a nuestro favor, pero que su labor y su responsabilidad la ejerce afuera de mí. Y citamos el Salmo que dice, Dios es escudo alrededor de mí y la gloria que levanta mi cabeza. Y en efecto, Dios hace esto a favor tuyo. Pero precisamos entender con la amplitud divina con la que Dios concibe su cuidado para contigo, que va mucho más allá con estar haciendo para ti una casita. Muchos de nosotros vemos a Dios como alguien que nos anda haciendo casita. Y Padre, cuídame en el viaje donde voy y esto. Y estamos pidiéndole a Dios que nos guarde, pero nuestra concepción de su cuidado es que Él nos haga casita. Y casita por aquí y casita por allá para que me resguarde. Y déjame decirte que Él no se conforma con eso. Él te ha hecho a ti ser su casa, su habitación, su templo. Por eso, en 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Salmo 23 es la declaración del cuidado que Él tiene de nosotros, donde Él se compara a sí mismo con un pastor. Y nos pone a ti y a mí en calidad de ovejas para que podamos dentro de este contexto entender cuál es su compromiso. Pero seguimos viendo a Dios como a alguien que realiza todas estas funciones afuera de nosotros. El Salmo 91, lo mismo. Vemos que Él nos ofrece, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y seguimos viendo a un Dios que anda haciéndonos casita para resguardarnos. Cuando en realidad Él quiere que tú y yo podamos entender la realidad
de su labor, de su obra y de su trabajo, iniciando adentro nuestro. El cuidado que Dios tiene contigo y conmigo está operando desde nuestro espíritu. Es desde ahí donde Dios está cuidando de ti. Y muy posiblemente, al igual que yo, no me estaba percatando de esta realidad desde esta perspectiva divina. Es hasta en los días pasados en los que empecé a verme en una situación en la que las demandas de mi entorno estaban viéndose mucho más grandes en mi perspectiva. Y al igual que tú, yo estoy viviendo un proceso de transformación. Y cuando soy sometida a situaciones en las que me veo rebasada, son eventos en los que estoy consciente que mi Padre quiere traerme a comprobar y a vivir más de su verdad. Entonces, como te comenté al inicio, esta charla no es teórica, es de la vivencia que yo estoy participando. El cuidado que Dios tiene contigo inicia en tu espíritu. Por eso el Salmo 23 dice la escritura, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu copa? Tu espíritu. El cuidado que Dios quiere que tú vivas es el que Él está realizando desde adentro de ti. También dice en el libro de Job, dice, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. El Padre que te adoptó habita dentro de ti. Y tú necesitas percatarte de que el cuidado y el trabajo y la responsabilidad que Él tiene contigo, Él está de día y de noche velando por tu bienestar desde tus adentros. Cuando hemos leído el salmo que dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, lo mismo sucede que en nuestra mente se dibuja la ilustración de un Dios que está como acompañándote y velando por ti de manera externa. Todas estas cosas necesitan poder ser expuestas a fin de que puedas entender la verdad. Y la verdad es que el Dios que te cuida, el Padre que se ha comprometido contigo, no se conforma con que tú vivas un cuidado de manera externa y empieces a estar consciente de todo el cuidado que Él realiza contigo desde tus adentros. La búsqueda externa por ese cuidado necesita cesar. Y el Padre que te adoptó quiere que puedas recibir estas palabras que Él mismo te habla. ¿Cómo te da Dios su cuidado? Si Él está dentro de mí, ¿cómo Dios me suministra este cuidado del que Él habla? Te lo da en palabras. Él tiene cuidado de ti. Y constantemente está hablándote. Constantemente está expresándote su amor y su cuidado. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no le oigo? ¿Por qué es que yo me pierdo en el día entre todos mis quehaceres y de repente, ¡pum!, ya se me olvidó todo? Es de eso de lo que esta tarde estamos platicando. De cómo vivo estas cosas. Cómo vivo allí en medio de las olas que vives en tu día a día. Esto que Él nos está hablando esta mañana. Y no hay vuelta de hoja. Si yo quiero venir a la vivencia de una vida de confianza y seguridad, no hay vuelta de hoja. Primero le oigo, luego le recibo y luego le vivo.
Pero yo he podido percatarme en los días pasados de que tenía invertido este proceso. Empecé a entrar en situaciones de incertidumbre, ¿sí? Y de agotamiento y de sentirme súper rebasada por las circunstancias porque dejé de oírle. Cuando yo dejo de oírle, dejo de recibir lo que él me suministra y entonces, ¿qué pasa? Dejo de vivir la vida que él me está dando. Dice la escritura, mas el justo por la fe vivirá. Y es que la fe te es dada como te es dado el oxígeno. ¿Alguno de ustedes carece de oxígeno en su casa ahí donde está? Que diga, por favor, a mí se me agotó. Que alguien me dé, ¿verdad que no? Gracias a Dios que eso no sucede. Y el oxígeno nos es suministrado. Tú puedes respirar ahí donde te encuentras. El oxígeno te es dado y así te es dada la fe. Ahora, cada uno de nosotros necesita poder recibir ese oxígeno. Y eso ya es un asunto personal y voluntario que cada uno estamos haciendo para hacer que ese aire entre a través de nuestras vías respiratorias. La fe que te es suministrada pasa por un proceso parecido. Te es dada, pero tú necesitas ¿qué? Recibirla. Entonces, dice la escritura en Proverbios 1:33, dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, ¿qué sucede? Mira, la diferencia entre dejar que la ansiedad haga estragos contigo y poder percatarte de que la ansiedad está presente y que Dios te ha llamado a libertad absoluta de esta, está en poder volver a escucharle. En el momento que te percatas que dejaste de oírle, en el momento que te percatas que no estás recibiendo su vida y por lo tanto no estás viviendo su paz. En ese instante es la ocasión en la que tú puedes decir, Padre, te dejé de oír, aquí estoy. Lista para poder participar de lo que tú me quieres decir. No necesitas irte a encerrar a un lugar y apartarte de la civilización para que esto suceda. Si lo puedes hacer, maravilloso. Si te puedes ir a un parque, increíble. Pero si estás en situaciones como las que yo he podido estar atravesando, en las que tienes responsabilidades con un negocio, con una casa y con un montón de otras cosas que se suman, y no puedes en esos momentos irte a un lugar hermoso y donde nadie te hable, pues necesitas saber que en el momento que empiezas a sentir que la ansiedad, la preocupación te está golpeando con fuerza a la puerta, es en ese instante en el que eres invitado en tu corazón a escuchar la voz de tu papá. Y esto es sencillo, no es místico, no es nada considerado especial para algunas personas. Esto es algo tan fácil porque el Padre se ha encargado de hacerlo así para nosotros. De que esto sea sencillo. Las complicaciones somos nosotros, las que solitos nos las inventamos. Él nos ha llamado a hacer nuestra carga ligera y nuestro yugo fácil de llevar. Cuando yo empiezo a ponerme las cargas a cuestas y las empiezo a llevar yo arriba de mí, en lugar de participarle a mi Padre de todo aquello que puede estar cargándome, es cuando empiezo a vivir fuera de fe. Entonces, yo vivo ansiedad cuando yo dejo de oírle.
Yo vivo ansiedad cuando dejo de escucharle y dejo de participar de lo que Él me suministra. Entonces, si Dios me cuida y su cuidado inicia desde adentro, ¿qué quiere decir para Dios cuidarme? ¿Qué entiende mi Padre con esta palabra? Cuidarme. Y necesitamos poder entender aquí que para Dios cuidarte es suministrarte y garantizarte la provisión de todo lo que necesitas. Escúchalo bien, de todo lo que necesitas para preservar la integridad de tu ser entero. A Dios no le interesa darte esto con gotero. Si tú has por ahí concebido la idea de que a lo mejor Dios tiene un goterito y así como que te salpica con su bendición, Dios no tiene un gotero. A Dios le interesa que puedas ver la abundancia del suministro que Él te da con sus recursos, con su provisión, para que tú tengas todo lo necesario para preservar la integridad de tu ser entero. Espíritu, alma y cuerpo. Dios no tiene un gotero. Y necesitamos como hijos suyos dejar de pedir como si Dios lo tuviera. Y poder vernos en la abundancia que fluye desde adentro. De poder permitirle a nuestro Padre convencernos de los recursos que Él nos ha provisto. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Aquí habla del cuidado que tiene de ti también. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo vuestro ser sea guardado. Entonces el cuidado que Dios tiene contigo, que inicia adentro de ti. Todo el Salmo 23 es un trabajo interno. Todo el Salmo 91 que has leído es un trabajo que está ocurriendo adentro de ti. Y Él aquí nos dice que Él está ocupado. A ver, permítame un segundito que esto se me está cortando. Quiero saber si sigo adentro de la sesión, porque aquí me apareció que me quiere sacar. Ok, seguimos entonces. Entonces el cuidado de Dios inicia adentro de ti. Pero ese cuidado no se limita a tu corazón. Por eso aquí nuestro Padre nos deja claro que es todo tu ser, que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean guardados, irreprensibles. Y dice hasta cuándo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, guardar no quiere decir que Dios te va a poner en una cajita o que te va a meter en una burbuja para que no te dé el aire. Guardar es explicado con claridad en Isaías 43:2. Mira cómo eres guardado. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no está diciendo que no te vas a enfrentar a situaciones difíciles. Él está diciendo que el resultado, que lo que tú vas a vivir en medio de esas situaciones,
no tiene nada que ver con los estragos que la ansiedad produce. Si tú te has conformado y has dicho, mira, sí creo en Dios, pero estas cosas me preocupan, tú sabes, somos humanos, también somos humanos, entonces esto también me preocupa. Si tú te has conformado a conocer a tu Padre, pero al mismo tiempo darle entrada a estas cosas y decir, pues son parte de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Esta tarde estamos aquí sentados para entender el punto de vista de aquel que nos amó, que nos llamó y nos adoptó. Y Él dice, tú eres mi hijo y te quiero libre de la ansiedad y sus estragos. Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, Abba no te va a guardar ni en una cajita, ni en una burbuja. Vas a estar expuesto y atravesando por situaciones de distinta índole, pero es preciso que entiendas que Dios te va a guardar para una cosa, para el cumplimiento total de su promesa. Dios te va a guardar para una cosa, y es para el cumplimiento de su promesa, que es hacer de ti un hijo o una hija a la medida y a la estatura de Cristo. Para eso vas a ser guardado. Para eso vas a vivir el cuidado de Dios. Para que Él vea realizado en ti su sueño. Y para que podamos entender esto, vamos a platicar un poquito de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió este compromiso del cuidado de Dios. Él lo vivió en vivo y a todo color en su vida. A él no se lo platicaron. Él vivió esta realidad de Dios cuidando de él desde adentro. La escritura cita que el apóstol Pablo estaba padeciendo algo que no definen con claridad, pero que le llama a la Biblia, en la escritura se le llama el aguijón. Algunos dicen que es una enfermedad, en fin, se le atribuyen diferentes cosas a esta palabra. Pero la realidad era que Pablo estaba padeciendo. Y dice la escritura que Pablo 3 veces le pidió a Dios que le quitase ese aguijón de la carne, que se lo quitase. Y quiero que vayas conmigo para que leamos juntos la respuesta que Dios le dio a Pablo. Y quiero que podamos ver también el nivel de ansiedad que Pablo estaba viviendo. Dice en 1 Corintios 12, 8 al 10, y dice así, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, escucha lo que Dios le dijo a Pablo. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo, aún en medio de esta situación que él estaba padeciendo, de este aguijón en la carne, no estaba esclavizado por la ansiedad y sus efectos. Pablo, el apóstol Pablo, eligió prestarse a oír a Dios. Él eligió escucharle.
y entender que el cuidado de aquel que le llamó iniciaba desde sus adentros. Por eso él mismo dice, y me ha dicho. Fíjate cómo este proceso se destapa. Dice, él me dijo esto. Y lo que Dios le dijo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí está la respuesta de Pablo a eso que él escuchó. Recuerda que el cuidado de Dios te es suministrado con palabras. Y eso que tú oyes a Dios hablarte, necesitas que recibirlo. Y mira cómo Pablo lo recibe. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Recuerda que lo que Dios le dijo es que no le iba a quitar el aguijón. Y para los que no han leído esa parte de la escritura, no le quitó el aguijón a la carne. Dios no se lo quitó. Pero al escuchar la voz de Dios, Pablo decide no someterse a la ansiedad que esto podría producirle, sino poder oír las palabras de vida que su padre estaba hablándole y dice que por tanto de buena gana se va a gloriar. Y luego, más adelante dice de las vivencias que esto produce. Y en el versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las dificultades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Y esta lista, la verdad es que ninguna de estas cosas suena como que vamos a hacer fiesta. ¿Sí? Pero es en medio de esos escenarios, dentro de los cuales el poder de Dios que le es suministrado a través de sus palabras, lo traen a la vivencia de una vida en libertad de la ansiedad y de sus estragos. Tú y yo somos llamados a vivir la vida de Jesús. Tú y yo somos a participar de este proceso que Pablo mismo describe que pudo comprobar en su vida. Puede ser que la situación que estás atravesando, Dios no la remueva. Que el problema económico que tú estás pidiendo que se desaparezca, no se quite pronto. Pero Dios quiere convencerte esta mañana de su cuidado. Tú has estado evaluando el cuidado de Dios de manera externa. Salí a la calle y me iban a atropellar y Dios me guardó. Es un ejemplo. Entonces tú dices, mira, qué bueno es Dios y qué bien hace su trabajo. Pero otro día sales a la calle y te asaltan. Y ese día vuelves a tu casa diciendo, híjoles, ahora sí no sé qué pasó. A Dios le falló. Entonces, el cuidado de Dios, si lo evaluamos de manera externa y si lo evaluamos en función de lo que me pasa y no me pasa, de lo que yo pienso que es bueno y de lo que yo pienso que es malo, entonces el cuidado de Dios en mi vida tiene una connotación bien humana y bien limitada. Dios te quiere convencer de cuál en realidad es su cuidado. Y el cuidado que Él tiene contigo inicia en tu espíritu. Y es ahí donde te es provisto lo que Él quiere que tú vivas. Pero primero necesitas oírlo. Segundo, recibirlo, aceptarlo. Y tercero, vas a venir a vivirlo y a comprobarlo. A Dios no le preocupa tu bienestar. A Dios le ocupas. Dios está ocupado en ti.
invertido. Y para ello nos ha asegurado la vida de su espíritu para que esté permanentemente en nuestros corazones guiándonos a toda la verdad. Y Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos ha provisto, Él nos ha armado, pero nos trae esta tarde a la comprensión de cuál es el compromiso verdadero que Él ha asumido llevar a cabo en nuestras vidas. Tú eres el centro de su atención y dice la Escritura, porque el que te toca la niña de su ojo. Así eres amado por Él, así eres procurado por Él y así eres cuidado por aquel que te llamó. Si has estado evaluando la función de Dios como guardador en tu vida, en relación a las cosas que te pasan, hoy me pasó esto bueno, Dios es mi guardador, válgame, estoy feliz. Pero hoy me pasó esto otro y no suena tan bonito. Entonces yo creo que algo pasó, como que el cuidado de Dios, algo anda fallando ahí. Dios es fiel a su palabra. Y Él no va a cambiar su compromiso porque es eterno. Quiero mostrarte el ejemplo en la Escritura también de una mujer que vivió la ansiedad en un nivel bien elevado. Y a lo mejor tú lo has leído antes, pero no lo has visto así. Déjame platicarte de Marta. Marta, Jesús mismo se refirió a Marta como alguien muy afanado, pero el afán es parte de la ansiedad, son parte del mismo paquete. Jesús visitó la aldea de Lázaro y vino a casa de Marta y María. Marta, muy turbada por poner todos los quehaceres de la casa en orden porque Jesús venía de visita y había que servir de comer. Esta mujer estaba en un estado existencial en el que la ansiedad estaba haciendo añicos con su vida. Esta mujer, Jesús entra a su casa, Marta, su hermana, se sienta a los pies de Jesús a oírle. Cada una de ellas hace su propia decisión. Marta decide seguir en el vaivén de sus quehaceres y en el estrés en el que la trae mareada. Y quiero que escuches las palabras de Marta que salen de su boca. Esto es lo que sale de un corazón que dejó de oír la voz de Dios, que no está recibiendo lo que Él nos da y que está viviendo lo contrario. Y esta mujer dice esto, dice, Jesús, ¿no te da cuidado? Escúchalo bien, dice Marta, Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Podemos ver a Marta acusando a Jesús de no cuidar de ella. La ansiedad en la que Marta estaba viviendo era tal que ya estaba viendo a Jesús como el responsable de que tuviera ella semejante carga de trabajo sin ayuda. Qué chistosa Marta, decimos. ¿Cómo se le ocurre? La verdad es que yo me he visto ahí más de una vez. La ansiedad te pone en una posición en la que la vida de Dios no puede ser vivida. Te es suministrada, por supuesto que sí, pero te limita, te estorba y obstruye esa vida abundante que el Padre te ha concedido. Entonces Marta no es la primera vez ni la única en la que su estado de ansiedad se hace manifiesto. Ustedes saben que Lázaro enferma y enferma de gravedad.
Y dice la escritura que las hermanas enviaron un mensaje a Jesús. ¿Sabes de qué iba cargado ese mensaje de Marta para Jesús? De que el hermano se había enfermado. Pues de esta misma ansiedad en la que la mujer estaba metida. Cuando Jesús recibe el mensaje, él no está en la misma aldea, Jesús está en otra ciudad. Y Jesús, al oír el mensaje que envió Marta y que Lázaro está muy grave, Jesús dice, me voy a quedar 2 días más aquí. Esta enfermedad no es para muerte. Se pueden imaginar la ansiedad de Marta, que Jesús no se aparecía. Pasan los 2 días, Lázaro fallece y Jesús decide ir a la sepultura de Lázaro porque este ya había fallecido. Entonces Jesús ahora llega a un funeral. La ansiedad de Marta sigue a todo lo que da. Y Marta sale al encuentro a recibir a Jesús. Y en esa conversación que inician, Marta le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Marta y sus reclamos. No te ocupas de mí. No te importó mi hermano. Esto es lo que sucede cuando en nuestras vidas el cuidado de Dios está en función de lo que vemos. Y entonces Marta, pues sigue la situación de que el funeral ya se dio, porque ya hasta lo habían enterrado, ya tenía días de haber fallecido Lázaro, y entonces Jesús dice, llévenme a donde tienen el cadáver. Y lo llevan a la tumba, y entonces Jesús les dice a todos de manera expresa, remuevan la piedra. Y sale la ansiedad de Marta otra vez. ¡Paz! Pero es que ya tiene 4 días que se murió y huele muy mal. ¿Puedes ver el estado de Marta? Esto no era un asunto eventual. El estado de existencia de esta mujer era un constante martirio. Todo era negativo. Pero ¿de dónde parte esto? De entender que el cuidado de Dios es externo. Que el cuidado de Dios opera en función de lo que yo veo y de lo que yo entiendo. Marta y sus reclamos. Y si nosotros nos hemos visto con alguna pincelada de esto que Marta vivió, es de donde el Padre esta tarde nos invita a salir. Y nos invita a decir, nos invita a venir a entender que Él no nos llamó a ese estado de existencia. Que Él nos ha llamado a participar de su vida y que Él se ha dado a nosotros sin reservas. Que Él se ha dado a nosotros sin miramientos, sin cantidades y sin goteros. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. El Padre no quiere atenuar tu estado de ansiedad. El Padre quiere hacerte libre. Y quiere que tú puedas entender de qué se trata su cuidado. Que le oigas, que le recibas y que le vivas. Si has atravesado por situaciones muy fuertes y muy difíciles, que te dejaron quizá marcas y que te han dejado a ti diciendo, no, pero es que esas situaciones me dejaron a mí en un estado en el que pues sigo con las secuelas y sigo con la situación porque no he podido recuperarme. Esta tarde, Dios nos habla de su cuidado y nos hace ver que no hay situación que enfrentemos para lo cual Él no haya ya provisto.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hace 21 años, estando yo embarazada de 4 meses, mi esposo, yo y mi niña de 3 años tuvimos un accidente automovilístico en la carretera, que para los que viven en México, para que entiendan, en la carretera que va a Agua Azul, en el estado de Chiapas, que es una carretera muy peligrosa, llena de despeñaderos. Tuvimos un accidente en el carro, nos dimos contra un tráiler que venía subiendo y ocupando parte del carril que nos correspondía a nosotros. Este tráiler nos lanzó al despeñadero. No teníamos cinturón de seguridad. Hace 21 años no tenía la conciencia de esto y uno era muy, pues no se usaba, no lo traíamos. Y el carro pues dio vueltas sobre su propio eje, estando sobre la carretera, y después el carro se fue hacia abajo. No te puedo decir a qué distancia. Y el carro fue detenido de irse más abajo por un árbol. Es todo lo que puedo acordarme. Y mi hija de 3 años, que venía con nosotros, la mayor, 2 minutos antes, me dijo que le dolía la panza. Y me dijo que si la cargaba yo. Como ya tenía yo el vientre crecido, no me gustaba mucho tener a la niña enfrente de mí. Pero la agarré, la abracé y el accidente sucedió. Lo que quiero que puedas ver en medio de esto que te estoy compartiendo es que el cuidado de Dios no se limita a guardar nuestras vidas del mal de manera externa. El cuidado de Dios no se limita nada más a que, Él puso su mano y nos libró de la muerte. Estando allá abajo en el despeñadero, mi esposo, que fue el que recibió el impacto más grande, sangraba mucho y él estaba en estado de shock. El auto echaba humo, no sabíamos si se iba a prender en fuego o qué, pero echaba humo. Y Dios puso una paz y una claridad en mi mente para poder sacarnos, hacernos salir del vehículo a mi niña y a mí. Una familia que venía detrás de nosotros y vio el accidente, se detuvo y nos ayudaron a salir de ahí abajo. Lo que quiero que puedas ver con esta historia es que posteriormente a eso, todos estaban muy preocupados por mi embarazo, porque debido al impacto y debido a la situación emocional que uno vive en una situación como esta, pues se podía venir el embarazo antes de tiempo. Y los médicos me revisaron y no cabían de la sorpresa porque no había una sola fisura en toda la placenta del bebé. Ellos decían, si hay fisuras, este bebé pues se va a venir pronto. Y por más que me revisaron, no encontraron una sola fisura en la placenta. Y mi niña nació de término, normal. Otras personas me decían, tu niña va a nacer muy aceleradita porque el impacto que tuviste le va a afectar. Esos eran comentarios que yo recibía después de haber pasado por este accidente. Decía, la niña va a andar medio nerviosa porque eso que te pasó fue muy terrible. El cuidado y la fidelidad del que nos preservó en medio de ese accidente no se limitó a guardar nuestros cuerpos físicos, sino que trascendió a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la crisis. Cuando fuimos al hospital, nosotros vivíamos a una distancia de 2 horas más o menos de donde estuvo el accidente, a llegar a un hospital donde pudieran revisarme. Toda la gente estaba bien preocupada por mí, por el bebé. Yo tenía una paz. Yo tenía una convicción de que todo estaba bien. Y no te puedo explicar de dónde provenía esa tranquilidad. Que no fuera
de la que mi padre mismo me estaba suministrando. Los médicos dieron fe que todo estaba en orden, me mandaron a reposo y, la gente que decía que la niña podía nacer nerviosa y alterada y quién sabe qué, mi hija nació de término y cuando ella nació, esa niña tenía una paz que llegó a un punto que estábamos pensando que a lo mejor su audición no estaba del todo completa. Pero esto siempre ha sido en tono de broma. Y ella tiene 20 años ahorita y todavía bromeamos de que nació con una paz que nos hacía sospechar de que a lo mejor no escuchaba bien. Y este es el paquete completo que el Padre opera cuando nosotros así se lo permitimos. Una vez compartí ese testimonio y hubo una persona que me dijo, bueno, eso tú lo platicas así porque tiene una historia y un final feliz. Me dijo, porque nadie en tu familia se murió. Pero si hubiese sido que esto hubiese terminado con otro saldo, me dice, no lo estarías platicando de la misma manera. Y yo solamente pude contestarle a esta persona que la fidelidad y el cuidado de aquel que nos sostuvo hubiese sido el mismo en medio de cualesquiera hubiesen sido los daños. Porque el compromiso que Dios tiene con nosotros es, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te vas a quemar. Dios no ha dicho que no vamos a ser expuestos a situaciones difíciles, pero Él se ha comprometido a guardar y a preservar nuestra integridad en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, si nosotros así elegimos permitírselo. Necesitamos poder permitírselo. Pero esto solamente va a suceder en tu vida si tú le oyes, si tú le escuchas. Por lo tanto, esta charla que estamos teniendo esta tarde no es nada más para que tú te quedes con un poquito de ánimo o de esperanza y digas, bueno, sí, he batallado con la ansiedad y esto me da un poquito de ánimo de que algo bueno puede suceder. Dios nos está dando la oportunidad de charlar esta tarde y de poder compartirte de primera mano la vivencia de esta verdad que está ocurriendo en mi vida. Mi Padre está asegurándose de que yo no continúe adelante viéndome rebasada por mi entorno, viéndome sobrepasada en cuanto a las demandas que estoy viviendo, en cuanto a lo que Él me está suministrando y proveyendo. No necesitas que en tu vida suceda un accidente como el que me pasó a mí. No necesitas que en tu vida te ocurra algo serio y grave para que entonces puedas venir a comprobar la confianza y la quietud y el reposo que el Padre te quiere dar. Él quiere que entiendas que se trata de tu día a día. Se trata de lo que cada mañana estás tú planeando hacer y en lo que estás invertido, en donde Él te quiere comprobar esta realidad. Él no quiere que tenga que ser nada más en los sucesos drásticos. Él quiere que en medio de los asuntos cotidianos tú puedas venir a la vivencia y a la comprobación del cuidado que Él tiene de ti. Consciente de que este inicia desde tus adentros, que inicia en tu espíritu, que es ahí donde Él quiere ser tu pastor y ver que nada te falte. Entonces Dios no va a venir y va a ayudarme con lo que está pasando afuera. Mira, lo que está sucediendo afuera también es parte de su responsabilidad. Pero es preciso que podamos entender dónde se detona. Dónde se detona este proceso de poder venir a la vivencia de todo lo que Él nos ha prometido.
Si tú has pedido que Dios te llene de paz, pero lo que estás viviendo es preocupación, no sabes cómo hacer el puente, cómo. Creo que se quedó trabada su imagen. Pero en mi agenda no hay casualidades. Se quedó un poco trabada tu imagen, Magno. Te dejamos de escuchar un minuto. A ver, aquí dice que la conexión se interrumpió. Nada más quiero saber si la conexión está correcta. ¿Ahora? Sí, ya, correcta. Ok, muy bien. Aquí apareció un mensajito que decía que la conexión se había interrumpido. Sí, solo estaba comentando que en mi agenda no hay casualidades y que el que hoy pueda estar aquí compartiendo esto con ustedes, creo que Dios tiene una intención específica con cada uno de los que estamos aquí reunidos para poder recibir esto que Él nos está dando. Así que dejo el micrófono abierto para quien quiera comentar algo al respecto o darnos un testimonio de lo que está viviendo, porque sin duda alguna hemos probado esto que Él nos ha dicho, de que podemos depositar nuestra ansiedad en Él, pero ha sido eventual y Él nos está invitando a que esto sea una constante. Entonces, ¿quién inicia? El micrófono está abierto para poder oírles. Yo, Laura, quiero dar un testimonio de lo que pasó precisamente en esta semana. Fuimos, no pongo la cámara, ¿no? Se me corta la llamada, pero bueno, fuimos una hermana en Cristo y yo a arreglarlo, a ver unos asuntos de un cambio de placas. Ella iba a emplacar un auto y yo a cambiar de propietario. Entonces fuimos al lugar que nos indicaron y todo, y llegamos y pedimos pues, la información porque no íbamos a hacer todavía el trámite. Entonces, en la entrada de las oficinas del registro, el vigilante nos dijo, nos dio un papelito así a escondidas y nos dijo, no, no hablen fuerte. Y pues nos empezamos a reír, ¿no? Nos pusimos las dos, yo más que nada me puse más nerviosa porque el papelito a escondido me lo dio a mí y era su número de celular para decirnos que había que llegar temprano, muy temprano, al día siguiente, o bueno, el día que fuéramos a hacer el trámite, que lo vamos a hacer hasta el martes, pero ese teléfono, número telefónico era pues, porque él nos podía ayudar a entrar más rápido, más fácil, pero pues teníamos que darle las indicaciones de cómo darle un poquito de dinero a él por ayudarnos, ¿no? Porque son colas enormes. Entonces, las dos cristianas, ¿no? Entonces nos salimos de ahí atacadas de la risa porque primero oramos, ¿no? Salimos, oramos, pidiéndole a Dios que Él fuera delante de nosotros para ver todo este trámite, etcétera, etcétera. Y un poco, yo creo, del tema fue eso, ¿no? Padre, tú ve delante de nosotros, o sea, tú ayúdanos, ¿no? Pero así, como lo estaba explicando el Espíritu Santo, o sea, tú ve delante, ¿no? Y bueno, ya pasó, después nos reímos, fue la broma de que, pues ahí las dos cristianas, sobornando, ¿no? Y entrando ahí, jajaja. Ja, ja. Y bueno, pero ¿por qué no fue una bendición, no? ¿Por qué no verlo de esa manera de que fuimos, agraciadas, verdaderamente Dios iba delante de nosotras y pues se iba a acomodar todo? Bueno, ya pasamos, salimos, nos fuimos, ya nos regresamos cada quien a su casa. Yo me puse a trabajar con con un pegamento que es caliente y bolas, me quemé la mano.
ese día. Me hice una pequeña burbuja en mi mano, ¿no? No fue nada grave, pero lastimé mi piel, ¿no? Entonces yo, pues ahí el dolor, todo, me curé y pues ya. Al rato le hablo a mi amiga y le comento, le enseñé cómo había quedado el adorno que había hecho para un espejo y me dijo, oye, pues yo te comento, estoy en el hospital, me caí, Eduardo me trajo porque me caí y me fracturé el brazo, la muñeca. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Ese mismo día sucedió todo, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿En qué momento pasó? Yo me quemé la mano, pero ¿en qué momento pasó, no? Entonces, lo primero que pasó por mi mente fue, pues, ¿qué hicimos mal? Pues todo fue por haber caído, incurrido en un soborno con el vigilante. Entonces, ese fue mi primer pensamiento, ¿no? Entonces ya después yo dije, ¿pero qué me pasa? Dios tiene cuidado de mí. Él está en mí proveyendo todas las cosas. Y gracias a Él, esto que sucedió no fue de cuidado. La fractura de mi amiga, gracias a Dios, no fue una fractura grave, solo fue como, eh, eh, fue una fractura muy, muy, muy leve dentro de lo que pudo haber sido, dijo el doctor, el parte médico, que pudo haber sido mucho más grave, se le pudo haber roto completamente la muñeca porque ella cayó encima de su brazo. Mi amiga es alta. Entonces, gracias a Dios, no, solo son 2 semanas de tener inmovilizado el brazo en la muñeca y no va a haber, fue realmente bueno dentro de lo malo, eso es lo que quiero decir, ¿no? No fue tan grave. Y lo mío de mi quemada, pues también no fue tan grave. Pero algo que me llevó mi padre a todo esto fue porque sí le comenté, le dije, como Pablo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Algo estuvo mal. Entonces dije, no, ya no estoy en ese pensamiento. Ese pensamiento era un pensamiento de antes, donde todo el tiempo que pasaba algo malo era en el tema de, pues, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me abandonaste, no? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué pasó? ¿Por qué todas estas situaciones están pasando? ¿Dónde estás tú? Y Dios me llevó tan claro, tan hermoso a decirme como ahorita lo estoy oyendo. Él me dijo, ya más tarde cuando estuve pues platicando con él, en ese hermoso diálogo que ahora tenemos con nuestro Padre, el Espíritu Santo me contestó tan claro, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso me dio una confianza preciosa de mi Padre de que pueden suceder cosas y que uno lo puede llamar, ay, qué casualidad, o por qué pasó esto. Pero algo bien importante es de que cualquier situación, buena, mala, Dios la permite por algo. Y ese algo fue vernos envueltas en el amor de nuestro Padre, de que a pesar de lo que haya sucedido en nuestro físico, Dios nos guardó, Dios nos llena de su amor. Y mi amiga estaba de lo más tranquila, bueno, hermana en Cristo, de lo más tranquila, de lo más feliz, haciendo bromas de su brazo, de su mano. Tenía ella una paz y lo platicaba y sí es cierto, es cierto. El enemigo puede ser muy hábil para poner pensamientos pasados en donde yo me pude haber visto otra vez envuelta en condenación o en lamentación o en victimismo, pero ahora no, o victimización creo es. No, ya no. Es nuestro Padre el que ahora puedo tener aflicciones en el mundo, pero yo vivo confiada porque el que me guarda
no descansa, el que me guarda no se adormece, el que me guarda está pendiente las 24 horas de mi día, porque así lo llevo, de mí y de mis hermanos. Lo digo para la gloria de su nombre. Gracias. Gracias, Lau. Mientras estaba escuchando, estaba recordando que al apóstol Pablo, además del aguijón en la carne, él se vio en muchas situaciones de peligro, en naufragios, y la declaración que él hizo por el Espíritu Santo es: para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. De tal manera que aun si la vida de él hubiese sido parte de los saldos en uno de los naufragios, él no hubiera perdido nada. ¿Se dan cuenta? Entonces él no estaba en el estado de ansiedad de bueno, ya llevo 3 naufragios y si en uno de esos me muero, pues, ¿qué va a ser de mí, no? Él estaba diciendo, voy a salir ganando. Entonces, lo que Lau nos comparte es que indistintamente de lo que se realizó en el soborno, ella vino a entender, primera, que esa no era la participación a la que fue invitada por Dios, porque papá nunca nos va a invitar a participar de obras de las tinieblas. Lo que vino después y posterior a este evento, vino una vivencia que en lugar de ser un castigo, ya no se vivió como tal, porque humanamente ya no estás calificando el actuar y el proceder de Dios en tu vida como algo externo. Esto pasó, palomita, es bueno. Esto me pasó, es negativo. Debo haber hecho algo mal, entonces Dios me está castigando. Es de estos esquemas de engaño de los que estamos siendo librados a fin de poder participar de lo que el Padre nos está proveyendo. Dios nos guarda y su propósito al guardarnos es que seamos hechos iguales a nuestro hermano Jesucristo. El propósito por el que Dios te guarda es venir a cumplir su promesa en ti. Como ustedes saben, y he platicado en sesiones anteriores, mi esposo fue diagnosticado 3 años atrás con cirrosis hepática. Y no puedo decir entonces Dios ya nos dejó de cuidar, porque todo este caminar con su enfermedad ha sido un fijarse del Padre indescriptible. En este mismo año les compartí que fui diagnosticada con cáncer de piel y pasé por una cirugía. No puedo tampoco venir al asunto de decir, entonces Dios dejó de cuidarme a mí. Se ocupó de mi esposo y ahora no me cuida a mí, ¿sí? Y es de eso de donde necesitamos ser librados. Porque en medio del diagnóstico de cáncer de piel, Dios se glorificó y se sigue glorificando en mi vida y se sigue dando a conocer y sigue haciendo que esa vivencia mía cada día esté yo más agradecida por la forma en la que Él se ha manifestado a mí. Cada día, ¿te imaginas? Eso no tiene lógica. Que yo esté cada día más agradecida por haber atravesado por un diagnóstico de cáncer de piel que ahora me tiene en una comunión de la cual yo no disfrutaba antes. Y los reclamos que puedes tener con Dios, de dónde estabas, si hubieras llegado antes mi hermano no se hubiera muerto, todos esos reclamos humanos son los que están desmoronándose en mi corazón. Y son los que me están viniendo a traer a mí a participar de mayor libertad. Entonces, gracias a Dios por lo que nos comparte Lau, por su transparencia. Gracias, Lau, por
ahora sí que compartimos sin miramientos la vivencia, tal y como sucedió, y poder bendecirnos con lo que resultó de esto, ¿no? En el entendimiento de que en medio de lo que puedes estar viviendo, el Padre se va a hacer presente a ti y se va a dar a conocer en tu vida para que te entiendas y te sepas hija. Entonces el micrófono sigue abierto. ¿Quién más nos quiere compartir esta tarde? Bueno, todos estamos muy calladitos. A lo mejor Lau y yo somos las únicas que hemos pasado por eventos de ansiedad. Y yo sé que no es así, es broma. Yo sé que todos de alguna manera hemos conocido eh, esto por primera mano y lo hemos vivido. Y lo que hoy el Padre nos está dando, se vale el quedarnos procesándolo y disfrutándolo. Pero aquí hay una persona que va a platicarnos algo, así que dejamos el micrófono abierto en Puebla. Te abro el micrófono ahí, Betty. Adelante. Pues estábamos comentando aquí entre todas cómo es que hemos visto pues ese cuidado de papá, ¿no? Entonces, les comentábamos que, bueno, una comentaba que lo vemos en ese versículo de esperanza contra esperanza, ¿no? Y que la esperanza es como una cuerda que la tiene Dios y entonces hay más, ¿no? Esperanza contra esperanza, la seguridad. Y luego la otra decía que es como cuando Jacob, ¿no? Que dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y la bendición que recibió fue, eres príncipe con Dios, ¿no? Entonces en ese momento recibe esa seguridad de que es hijo de Dios, que es príncipe y suelta y ya puede vivir confiadamente todo lo que sigue, ¿no? Y después estábamos platicando otra que dice otro versículo que dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y dice, y se renovarán, levantarán sus alas como las águilas, ¿no? Entonces estamos como confiando y viendo que el Señor te dice, no temas lo que viene, porque yo te doy esas alas de águila para que tú te subas conmigo y vamos hacia arriba, o sea, no te dejes que te llegue, porque es donde tú tienes que moverte, acogerte de su palabra y confiar, ¿no? Entonces lo estábamos platicando y estamos todas emocionadas, ¿no? De ver que papá es fiel a cada una, nos da palabra viva, ¿no? Muchas gracias, Betty. Gracias por compartirnos lo que allá están procesando y porque esos testimonios enriquecen lo que hoy estamos recibiendo. Entonces, lo que sí nos queda bien claro a todos es que este asunto de venir a libertad se detona con que yo le oiga. Y oírle es una elección. Así que no me quiero ir sin cerrar esto. Oírle es una elección. Las cosas pueden estar muy mal donde tú te encuentras, pero tú puedes elegir oír la voz de las circunstancias. Tú puedes elegir oír la voz del reporte médico, la voz de lo que tú quieras. Puedes oír esas voces. Pero oír en tu corazón lo que papá te habla es una elección. Tú eliges prestarle tu atención y tu oído a lo que él te quiere dar. Luego, recibir eso. Recibir también es algo que tú decides. Porque tú puedes rechazarle también. Y no te sientas mal de que Dios se va a molestar contigo. Él te va a amar y pacientemente te va a esperar. Pero tú
necesitas elegir recibir ese cuidado y dejarte servir. Porque también está la otra opción, que es la de no. Ahorita no. Ahorita yo sola me rasco. Ahorita yo solito veo cómo le hago. ¿Sí? Y si tú quieres caminar por ahí, papá te va a respetar y te va a seguir amando y va a esperar pacientemente que tú le des permiso de intervenir en esto. Y la última es vivirlo. Y esto es algo que también involucra tu elección. Tú eliges vivir en eso que el Padre te está dando. O vivir como una víctima, como mencionaba Betty ahorita, o creo que Lau mencionaba, ya no somos víctimas. El verte como una víctima y entonces no vivir esto que el Padre te da y por lo tanto vas a estar padeciendo de los estragos de carecer de la vida divina que nos ofrece. Para mí es un descanso el ver la fidelidad del Padre para con su hija. Dice la Escritura que Él no nos da más de lo que podemos soportar y que juntamente con la situación Él nos ha dado la salida. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si tú te ves rebasado, si tú te ves, es que esto es demasiado, es que esto fue más de lo que yo podía resistir. Hoy el Padre nos deja claro a todos que nunca ha sido así y que en sus ojos esto nunca ha sucedido de esa manera. Tú ni estás rebasado, ni eres una liga a punto de reventar, porque tu naturaleza es divina. Tú no eres una liga para reventarse. Tú eres su hijo o su hija. Y Él no solamente nos da su perspectiva. Él no nada más nos muestra lo que Él ve. Él nos está invitando a recibir esto y a hacerlo nuestro. Venir a la libertad de la ansiedad no se trata de si el vaso lo veo medio vacío o medio lleno. ¿Han oído eso antes? Es que todo depende del cristal con que se mira, medio vacío o medio lleno. A Dios no le interesa que tú tengas otra opinión de la realidad en la que estás. A Él le interesa que vengas a fe, que tú puedas venir a creer lo que Él te dice, en lo que hoy estás viviendo. Él está a tu cuidado. Tú se lo vas a permitir. Le vas a permitir que ese cuidado ocurra. Porque ese cuidado se detona desde tus adentros. Y se extiende a tu alma. Y también tu cuerpo va a responder a todo esto que el Padre te está dando. Así que, pues esta tarde podemos dar gracias. Porque su palabra no regresa vacía. Y porque todo lo que hoy hemos escuchado de parte suya es para nuestro bien y es para que veamos completado el propósito por el cual Él nos ha llamado. Así que si no hay ningún otro comentario, porque no quiero dejar a nadie sin hablar, si así lo quiere, o preguntar, pues yo creo que cerramos aquí dando gracias, si les parece bien. Y pues, Padre, te bendecimos esta tarde y te agradecemos que nos concedas el poder oírte, que nos concedas el poder entender todo lo que humanamente hemos pensado que tu cuidado es. Gracias porque hoy podemos despojarnos de toda ansiedad. Podemos depositar en ti toda ansiedad.
sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, porque no nos llamaste a ser un contenedor de cargas. No nos has llamado a ser un depósito de cargas ambulante. Nos has llamado a poder descargar todo esto en ti, en la conciencia de tu verdad, en la conciencia del compromiso que tú has asumido en tu fidelidad por nosotros. Te damos las gracias en esta tarde por lo que tú vas a estar haciendo en nuestros corazones en los siguientes días, mientras procesamos esto que hemos recibido de ti, porque nos has llamado a vivir la plenitud de tu vida, no solamente una parte de esta. Gracias porque esta tarde podemos cesar a los reclamos, los por qué no me defendiste o por qué no me cuidaste. Esta tarde podemos cesar a las incredulidades, en las que como Marta podemos estar culpando a otros o acusándote a ti, Padre, de no estar atendiendo tu responsabilidad. Y esta tarde nuestro corazón descansa. Nuestro corazón se descarga en ti completamente. Porque podemos recibir la dimensión de la provisión que se nos ha dado, que es eterna, y podemos venir a esa quietud y a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra es fuente de salud. Y yo sé que tú estás operando esto en nuestras vidas por tu fidelidad, en mis hermanos y en quienes a través del video también estén participando de esta charla. Gracias porque nuestra salud también es tu ocupación. Gracias porque lo que hoy hemos recibido involucra también esta área de nuestra vida. Yo te doy las gracias porque cualquiera de mis hermanos que esté presente, que esté padeciendo esta situación de ansiedad como una enfermedad, yo sé que también tú estás al tanto de esa situación y has provisto, Padre, has provisto en Jesús todo lo que necesitamos para venir a completa libertad y poder disfrutar de la sanidad divina que tú nos has dado. Gracias te doy por la oportunidad de conversar con mis hermanos y porque tu palabra produce el fruto para el cual tú así la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Pues un fuerte abrazo para todos, que pasen muy buenas tardes y nos vemos en otra ocasión. Un beso, bendiciones.